Paz y bien, hermanos, bienvenidos una vez más a su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna. Hoy vamos a continuar con el bloque Iglesia y Misión de mi primer libro, Palabras de Vida Eterna. Y el tema de hoy lleva por título El Espíritu Santo, Vida de la Iglesia, Confirmación y Eucaristía. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este segundo tema del bloque Iglesia y Misión, vamos a hablar de los otros dos sacramentos de iniciación cristiana. En el tema anterior hablábamos del sacramento del bautismo. Hoy nos toca hablar un poco acerca de la confirmación y la Eucaristía. Iniciemos pues con el sacramento de la confirmación. Este sacramento es uno de los sacramentos que poco se conoce dentro de la Iglesia. En este sacramento de la confirmación, nuestro Señor Jesucristo se hace presente nuevamente, comunicándonos la gracia especial del Espíritu Santo para que el bautizado crezca y se fortalezca en la vida cristiana. Como dice precisamente su nombre, confirmación, es confirmar nuestra fe católica. Es la confirmación de manera personal de nuestra fe, esa fe que nuestros padres aceptaron el día de nuestro bautismo y que ahora nosotros, de adolescentes, con conocimiento, vamos a proclamar delante del Señor, confirmando de esta manera nuestra fe, nuestra pertenencia a esta Iglesia católica. Y es en este sacramento de la confirmación donde recibimos esa gracia especial del Espíritu Santo que va a fortalecer nuestra vida cristiana. Y es importante para nuestra vida espiritual, para nuestra conversión y para nuestra salvación. Este sacramento de la confirmación es administrado únicamente por un obispo de la Iglesia, o en un caso especial, por un sacerdote autorizado por el obispo. ¿Y cómo se lleva a cabo? A través, ¿verdad?, precisamente de esas oraciones que el obispo hace y de ese gesto que podemos palpar, que es la imposición de las manos. ¿Pero de dónde sale esto? ¿Es un invento de la Iglesia? No, pues precisamente esto ya lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, que nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Es aquí donde se nos habla precisamente de este sacramento de la confirmación que se da a través de esa imposición de las manos de los obispos sobre cada uno de nosotros, cumpliendo así ese mandato que nuestro Señor Jesús le da a San Pedro, el mandato de fortalecer y de confirmar a todos los hermanos en la fe. El mandato que encontramos precisamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32, cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando haya vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Es este sacramento el que viene a dar esa fortaleza,
el que viene a confirmar a los hermanos en la fe, y es el sacramento que se practica precisamente dentro de nuestra Iglesia Católica y que pertenece a los sacramentos de iniciación cristiana, que son 3 sacramentos: bautismo, confirmación y comunión o Eucaristía, donde nosotros nos alimentamos espiritualmente y son indispensables para la vida espiritual de todo católico cristiano. Ahora, el siguiente sacramento, la Eucaristía. Hablar de la Eucaristía es difícil, porque hablar de la Eucaristía es hablar del más importante de todos los sacramentos cristianos. Podemos hablar días y días de la Eucaristía, y más adelante tendremos un bloque que precisamente va a hablar sobre los milagros y maravillas de la Eucaristía. Por hoy nos vamos a centrar en hablar de manera general de la importancia de este sacramento. Como decía el Papa Juan Pablo II, la Eucaristía es el centro y cima de la vida cristiana. No puede existir un cristiano católico que no viva la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra proclamación, es el lugar donde nos alimentamos de la palabra de Dios, es el momento en que recibimos a Jesús, es el momento en que, estando unidos como iglesia, recibimos la unción del Espíritu Santo. La Eucaristía como sacramento precisamente se considera el más importante de todos los sacramentos, hasta el punto que por lo general los demás sacramentos se llevan a cabo dentro del sacramento de la Eucaristía. Ahora, la Eucaristía como tal no debe convertirse en un deber cristiano, sino en una necesidad de todo el que ama a Cristo. ¿Y qué significa la palabra Eucaristía? Porque nosotros la conocemos como misa. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Eucaristía significa literalmente acción de gracia. Es precisamente el momento en que nosotros como cristianos vamos a darle las gracias a Dios por todo, por sus bendiciones, por la salud, por la vida, por la familia, por todo lo que el Señor nos ha dado. Todo el que ama a Cristo debe amar la Eucaristía, porque es en este sacramento donde ocurre ese milagro maravilloso, donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente sobre el altar y donde ese pan y ese vino que nosotros ofrecemos al Señor se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo presente sobre el altar en cuerpo, sangre, alma y divinidad, presentándose ante nosotros y dándose como pan vivo bajado del cielo, como comida verdadera, como salvación para nuestra alma. Y la pregunta es, ¿quién instituyó la Eucaristía? La Eucaristía no es un invento de la Iglesia. La Eucaristía la instituye precisamente nuestro Señor Jesucristo, ese Jueves Santo, como nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 14 al 20. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que he derramada por ustedes. Palabra de Dios.
Qué importante es darnos cuenta que Jesús instituye la Eucaristía con sus apóstoles y nos manda a vivirla en memoria suya, no como un acto simbólico, sino como un memorial, como un milagro. Él no dijo esto significa mi cuerpo, Él no dijo esto significa mi sangre, Él dijo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Por lo tanto, no es simbolismo, sino presencia real de nuestro Señor Jesucristo en esa hostia consagrada, que por lo tanto nosotros adoramos, porque el que está presente ahí es Dios mismo, que en un acto de amor indescriptible se queda con nosotros y se da a comer a nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 48 al 58, nos dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Qué palabras más difíciles de entender en ese momento, precisamente. En ese momento en que los judíos escuchan a Jesús, en ese momento en que Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, en ese momento en que Jesús nos invita a comer su carne y beber su sangre, los judíos pensaron: este hombre está loco, este es un caníbal, esto es absurdo, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Pero el Señor insiste en que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna y para resucitar para el Señor el último día. Y eso lo tenemos en el maravilloso milagro de la Eucaristía. Es triste, hermano, escuchar en muchas iglesias evangélicas de hermanos separados que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que ven este acto de amor de Jesús y lo practican como un juego o como un simple símbolo, como dicen ellos. Pero para nosotros la Eucaristía no es un símbolo, sino un mandato del Señor. Y para el apóstol San Pablo, que lo entendió muy bien, lo explica de esta manera. Nos advierte que no es un juego, que Cristo no es un símbolo, que es el Señor mismo que está allí presente y que debemos de estar preparados para recibirle. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 26 al 32 nos dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo.
Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Palabra de Dios. Más claro no puede estar. El apóstol nos dice que esto no es un juego, que esto no es un símbolo. El apóstol nos dice que debemos prepararnos para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios, que en su amor y misericordia quiso quedarse con nosotros. Y quiso quedarse por amor. Y Jesús nos amó tanto que se quedó entre nosotros cumpliendo su promesa. Esa promesa de Mateo 28:20, cuando nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa promesa que se hace realidad cuando nuestro Señor Jesucristo se hace presente en esa hostia consagrada, dándonos su fuerza y su gracia vivificante, entre y dentro de nosotros. Esa es la maravilla de la Eucaristía. La Eucaristía es el sustento del cristiano. La Eucaristía es el alimento espiritual del cristiano. Hermano, para tener nosotros salud, para mantener nuestro cuerpo, nos alimentamos. Desayuno, almuerzo, cena y uno que otro piquetito por ahí. Pero la pregunta es, ¿alimentamos nuestra alma? Y la mejor manera de alimentar el alma es a través de la Santa Eucaristía, a través de la comunión, a través de recibir ese cuerpo y sangre de Cristo en nosotros. Si existiera un espejo donde pudiéramos ver nuestra alma, caeríamos de espalda del susto, porque vamos a ver un alma raquítica, desnutrida, anoréxica, porque no la estamos alimentando como el Señor quiere, a través de la Eucaristía. Hay varios aspectos que podemos mencionar aparte de la importancia de la Eucaristía. Por ejemplo, una objeción o un ataque de muchos hermanos católicos y no católicos es el cobro que se hace, según ellos, por la Eucaristía. Déjenme decirles algo: la Eucaristía no se puede cobrar. Y no se puede cobrar por una simple y sencilla razón: la Eucaristía no tiene precio. Lo que la Santa Madre Iglesia nos pide es una ofrenda para las necesidades materiales, tanto del templo como del sacerdote. Las velas, el abanico, la luz, el agua, la limpieza, etcétera, etcétera. Como lo manda el Señor. Recordemos que el Señor en su palabra, primera carta de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice así: ¿no saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo? Y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. El Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo el Señor dice que el siervo, el que le trabaja a él, el sacerdote, el que le sirve, tiene derecho a vivir también de ese servicio. Y es importante darnos cuenta que muchos de nosotros, incluso católicos, nos quejamos de las ofrendas que se nos piden por el sacramento. Pero si abandonamos nuestra iglesia católica y nos vamos a una iglesia donde los hermanos separados, terminamos dándole al diezmo, al pastor, le damos diezmo, ofrenda, primicia, y le terminamos dando hasta lo que no tenemos. Por lo tanto, hermanos, tomemos conciencia de esto. Otra cosa más, yo he escuchado hermanos que se quejan de una ofrenda por la Eucaristía y dicen: ¡qué barbaridad del Padre!
Esa es una grosería. Me cobra $50 por la misa del matrimonio. Y yo pregunto, hermano, seamos honestos, una vez en la vida con nosotros mismos, ¿cuánto gastamos en la fiesta? ¿Cuánto gastamos en el vestido? ¿Cuánto gastamos en el traje? ¿Cuánto gastamos en el queque? ¿Cuánto gastamos en licor? ¿Cuánto gastamos en comida? ¿Cuánto gastamos? Pero sí nos da pesar ofrendar para la iglesia esa cantidad. Igual en los demás sacramentos, hermano, ningún sacramento tiene precio, pero sí podemos ofrendar para las necesidades de nuestra iglesia, porque la Eucaristía es algo que si se nos cobrara, hermano, no lo pudiéramos pagar. ¿Con qué vamos a pagar el sacrificio de Cristo? ¿Con qué vamos a pagar la sangre del Cordero de Dios? ¿Con qué vamos a pagar la bendición que se nos da? ¿Y con qué vamos a pagar ese pan vivo que baja del cielo, que nos alimenta física y espiritualmente y que nos va a procurar la salvación de nuestras almas? Así que, hermanos, yo los invito no a ir a la Eucaristía, sino a vivir la Eucaristía, porque la Eucaristía se vive, y si no la vivimos es porque no sabemos a lo que vamos. Finalizo con la parábola del día de hoy. La parábola del día de hoy lleva por título Un amigo fiel. Cuentan que un hombre, su caballo y su perro iban caminando por una calle. Y después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta que los tres habían muerto en un accidente. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era muy fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Necesitaban desesperadamente agua. Y en una curva del camino pudieron ver un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro, en el centro de la cual había una fuente donde brotaba un agua cristalina y fresca. El hombre se dirigió hacia la puerta, donde estaba una garita y donde estaba una persona que cuidaba la entrada, y saludó. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el cuidador. «¿Qué lugar es este tan lindo?», preguntó el caminante. «Ah», le dice, «esto es el cielo», le dice. «Qué bueno que nosotros llegamos al cielo, entonces, le dice. Estamos con mucha sed. Puede entrar a beber agua si usted quiere», le dijo el cuidador, indicándole la fuente. Pero el hombre le dijo: «Mi caballo y mi perro también están con sed». Entonces el cuidador le dijo: «Lo lamento, aquí no se permite la entrada animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, pero él no bebería agua dejando a sus amigos con sed. Entonces dijo: «Ni modo, sigo adelante, voy a buscar agua más adelante». Después de caminar siempre cuesta arriba con la sed y el cansancio, por fin llegaron a un lugar cuya entrada estaba marcada por un portón viejito, semiabierto. El portón daba a un camino de tierra con árboles a ambos lados que le hacían sombra, y a la sombra de uno de los árboles un hombre estaba recostado con la cabeza cubierta por un sombrero que parecía que dormía. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», le respondió el hombre. «Estamos con mucha sed», le dijo. «Yo, mi caballo y mi perro, ¿podemos pasar?». El hombre le dijo: «Ahí hay una fuente en aquellas piedras, pueden ir los tres y beber a voluntad, lo que les dé la gana». El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. «Muchas gracias», le dijo el caminante al cuidador. «Vuelvan cuando quieran», le dijo el Señor. «A propósito», le dijo el caminante, «¿y cómo se llama este lugar?». Y el hombre le dijo: «Ah», le dice, «aquí es el cielo», le dice. «El cielo», le dijo el hombre. «Si un guarda que estaba allá en un portón de mármol me dijo que allá era el cielo». Y el hombre se sonrió y le dice: «Aquello de atrás no es el cielo, es el infierno». El caminante se quedó
asustado. Y entonces le dijo al cuidador: pero ¿por qué dan información falsa? Eso debe causar grandes confusiones. De ninguna manera, le dijo el cuidador. En verdad, ellos nos hacen un gran favor, porque allá se quedan los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Miren qué importante, hermano. ¿Quién es el mejor amigo de nuestras vidas? Jesús. Y nosotros, ¿cuántas veces abandonamos a Jesús? En esta historia se pudo haber abandonado a los amigos por un vaso de agua. ¿Por qué abandonamos a Jesús nosotros? ¿Por un vaso de cerveza? ¿Por un cigarrillo? ¿Por una droga? ¿Por una relación fuera del matrimonio? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por robo? ¿Por engaño? ¿Por mentira? Tengamos cuidado, hermanos. En el reino de los cielos no puede entrar el que abandona a su mejor amigo, que es Jesús. Oremos. Señor Padre Santo, gracias infinitas por tu amor y misericordia. Gracias por el maravilloso regalo de la Eucaristía. Gracias por darte a cada uno de nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Gracias por ser ese pan vivo bajado del cielo, por darnos tu carne y tu sangre como verdadera comida y verdadera bebida para nuestro beneficio espiritual y para la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Señor, que aumentes en nosotros ese amor a la Eucaristía y que podamos vivirla como tú quieres, Señor, y no como nosotros queremos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.